Hoy es sábado 25 de junio del 2022. Vamos a orar a Dios para que esta conferencia y todo lo que aquí tratemos, ¿verdad? Que aprendamos, sea de bendición y para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar a Dios. Yo soy el pastor José Luis Montecillos Salazar y pues estamos estudiando el libro El Revelador Cristiano, la obra teológica del reverendo José Luis Montecillos Chiprés. Vamos a hacer una oración para que podamos empezar esta conferencia. Bienvenido, ya le dimos la bienvenida al licenciado Cristian Gómez que está con nosotros. Vamos a orar a Dios para que pues estemos en sus manos. Padre, gracias por estar en este lugar, mi Dios. Gracias porque permites esta conexión, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, tú dirijas al licenciado Cristian Gómez, podamos aprender, Señor, acerca de este libro, lo que se requiere aprender acerca de este libro y tengamos, Señor, las herramientas, tengamos el conocimiento, Padre, para poder compartirlo, para poder enseñar, para que nuestras cimientos de fe también estén firmes, Señor, en tu palabra. Solamente, mi Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque, Señor, estás con nosotros, no nos dejas, Señor, siempre nos ayudas en cualquier momento, en cualquier espacio, Señor, que tenemos, Padre. Gracias, Señor, por este medio, por este curso que nos permites llevar a cabo. Gracias por mis hermanos que ya están conectados, por aquellos que se van a conectar, Señor, te pedimos que tú, Señor, no quites cualquier impedimento, Señor, en su conexión, Padre, o en su lugar, Señor, donde están, Padre. Aquí estamos, Señor. Yo te pido que tú bendigas a todos los pastores que están con nosotros, a los hermanos, Señor, también ya reunidos, Señor, a los congregantes de los pastores, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio, Señor, de poder tener este curso, mi Dios, y ponemos en tus manos, Señor, al exponente, Señor, de esta mañana, Señor. Dale sabiduría, Señor, guía sus labios, mi Dios, y que todo sea de bendición y para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Nos abandonamos en tus manos confiando, Señor, en que tú, Señor, pondrás, Señor, lo que necesitamos, Padre, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, reitero la bienvenida a todos los pastores y amigos que nos acompañan. Hemos abierto el grupo de estudio para que otros hermanos, amigos, pues puedan conocer de estos temas y también para que conozcan el grupo de estudio que tenemos todos los sábados a las 9 de la mañana. Y ya está con nosotros el licenciado Cristian Gómez. Vamos a darle la palabra para que pueda iniciar su conferencia. Bienvenido, Pastor Cristian Gómez. Dios le bendiga. Adelante, active su micrófono, está desactivado. Ahí está. Muy buenos días, Pastor José Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos acompañan. Reciban un gran saludo. Bueno, recordamos que en el libro del Génesis, al final del capítulo 5, se habla de Enoc. Bueno, tenemos nuestra Biblia y en este caso voy a usar una versión que se llama Biblia del Peregrino y voy hacia el final del capítulo 5, en donde se dice, Yared, verso 18, o Yered tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Después vivió 800 años, engendró hijos e hijas, y a la edad de 962 años murió. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalem. Enoc trataba con Dios. Después de nacer Matusalem vivió 300 años, engendró hijos e hijas, vivió un total de 365 años. Enoc trató con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Esta es la alusión, digamos que escueta, que tenemos de un personaje tan interesante como Enoc, que ha sido materia de muchas leyendas judías, ¿no? Que han tratado de decirnos que pues es un personaje que les ha dado profecías. Y bueno, en el caso de la epístola de Judas, tenemos una cita
Si podemos buscar la epístola de Judas, ahorita en lo que encontramos Judas, voy a leer Hebreos 11:5, otra alusión a Enoc en el Nuevo Testamento. Por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Pero antes de su traslado declararon que había agradado a Dios. Esta frase de Hebreos, que es muy clara sobre que Enoc agradó a Dios, vale la pena tomarla en cuenta porque alguna vez escuché a alguien que decía que Dios se llevó a Enoc por cuestiones negativas. Y no es así. Creo que la Biblia es bastante clara en cuanto a la vida, la conducta, la fe, en el caso de Hebreos, la fe de Enoc, por la cual Dios lo llevó consigo. Bueno, en la epístola de Judas tenemos un versículo muy interesante que es el 14. Dice así: de ellos se está hablando de los que contaminan la comida fraterna de amor, los ágapes cristianos. Dice, de ellos profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán. Mirad que llega el Señor con sus miriadas de santos para juzgar a todos, para probar la culpa de todos los impíos por todas las impiedades que han cometido, por todas las insolencias que han pronunciado contra él los impíos pecadores. Bueno, esta es una cita, dice aquí que de una profecía de Enoc. Pero pues ya leímos Génesis y no se vuelve a hablar de Enoc. Leímos Hebreos y no hay esta profecía, aunque se menciona al patriarca antediluviano Enoc. Entonces, ¿en dónde están estas palabras de Enoc? ¿Cómo es que el apóstol Judas, que está escribiendo esta carta, tiene información respecto de una profecía de Enoc? Bueno, esto nos lleva a reconocer que hay una cita textual aquí en la epístola de Judas, hay una cita textual de un libro que se conoce como el libro de Enoc. Y hay varias ediciones del libro de Enoc. Yo voy a mostrar aquí una de las que tenemos aquí, el libro de Enoc. Por supuesto, no lo tenemos en nuestras Biblias, aunque la iglesia de Etiopía, la iglesia oriental, antigua oriental, Abisinia, o iglesia de Etiopía, sí lo considera sagrado y lo considera parte de su canon del Antiguo Testamento. Nosotros no lo tenemos como parte del canon, pero lo interesante será notar que en el capítulo 2, primer verso de este libro de Enoc, está la cita que hace el apóstol Judas. He aquí que él llega con 10,000 de sus santos para juzgar a todas las criaturas, para destruir la raza de los malvados y castigar a toda carne a causa de los crímenes que el pecador y el impío han cometido contra él. Insisto, esta es una cita textual que hace Judas, ¿no? Eso no significa que cuando Judas lo cite tengamos que considerar un libro canónico, ¿no? Lo que quiere decir es que de alguna literatura judía hay cosas rescatables o útiles para los textos bíblicos, como es el caso de Pablo, cuando cita también a algunos autores grecolatinos, ¿no? Pero entonces, este libro de Enoc, diríamos que la pregunta es, ¿lo escribió Enoc? Y la respuesta primera es que no lo escribió Enoc. El Enoc mencionado en la Biblia habría vivido antes del diluvio. Como acabamos de leer, es el padre, paradójicamente es el padre que no ha muerto del hombre que ha vivido más tiempo, que es Matusalén. Pero ese Enoc, que lo tendríamos que datar de alguna manera en la tradición bíblica anterior al diluvio,
no corresponde al libro que conocemos como Enoc, que habría surgido cuando muy temprano, en el siglo IV antes de Cristo, más probable en el siglo III antes de Cristo, y que se habría escrito en el arameo del posterior al exilio. Bien, entonces hay una distancia pues de varios milenios. Si quisiéramos fechar conforme a la tradición el tiempo en que vivió Enoc, pues cuando menos habría unos 2500 años de distancia, ¿no? Pero si queremos pensar en Enoc en unas fechas no tan tradicionales, sino más de acuerdo a una hermenéutica en que reconocemos que la edad de esos 10 patriarcas que vivieron antes del diluvio es simbólica, es el resultado del álgebra eh, sexagesimal mesopotámica que se basa en el rectángulo de 3 por 5 y que era la clave para mostrar la grandeza de los reyes y personajes de la antigüedad. Bueno, de cualquier manera, lo que estoy diciendo es que el libro de Enoc estaría muy distante del personaje histórico Enoc. Así que, ¿quién escribió realmente el libro de Enoc? No lo sabemos. En realidad, habría 3 libros de Enoc. Ustedes van a oír el primero, segundo y tercero de Enoc. La verdad es que el segundo libro de Enoc es muy posterior y el tercer libro de Enoc es medieval. Así que el que realmente nos interesa es el que podríamos llamar el primer libro de Enoc, que casi no lo conocíamos más que por algunas referencias griegas de manuscritos egipcios, porque el egipcio o copto se empezó a escribir en el alfabeto griego, se llama demótico. Teníamos algunas referencias al libro de Enoc, y la mejor manera en que se había conservado era precisamente una versión etiópica. El etíope tiene varios dialectos, el saídico, el boaídico y el gués. Entonces tenemos un libro primero de Enoc en gués, que es el que más se había conservado y que precisamente es el que reverencia la iglesia de Etiopía. Pero con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, a partir de 1947, ya se encontraron manuscritos en arameo, que es la lengua en que se habría escrito originalmente este libro, y también por las copias halladas allí, sabemos que para los grupos o sectas, como los qumramitas, que eran probablemente esenios, este era un libro también aceptado, era un libro sagrado, ¿no? Bueno, le vamos a llamar a estos libros, que son muchos, de esa época, pseudoepigráficos. O sea, son libros que llevan el nombre de un patriarca o de un profeta de la antigüedad, pero que no los escribieron en realidad esos personajes antiguos, ¿no? Estoy hablando, también podríamos llamarle literatura intertestamentaria, y es una larga lista. Por ejemplo, tenemos un Apocalipsis de Esdras, Apocalipsis de Baruch, un testamento de Adán, un testamento de Abraham, un testamento de Leví, unas odas de Salomón, una serie pues de libros como este de Enoch que se escriben a nombre de personajes que en realidad pues no los escribieron, ¿verdad? Eh, Algunos libros canónicos tienen esta misma característica. Por ejemplo, el libro de Daniel, que no lo escribiría en realidad Daniel, se clasificaría entre los pseudoepigráficos. Y no es que los antiguos quisieran cometer un fraude, no había tal cosa como derechos de autor, ni pretendían engañar a nadie. Simplemente los autores de esta época quieren identificarse con el ministerio y con el espíritu de los personajes a nombre de quien escriben. ¿Para qué? Para dar respuesta a las situaciones que están viviendo. Aquí vale la pena detenernos un poquito. Les voy a invitar a que anoten preguntas porque vamos a dar tiempo al final
para que con mucho gusto ustedes nos manifiesten sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Yo espero que haya muchas porque, bueno, vamos a decir tal vez cosas medias, de repente medias raras, ¿no? Entonces, pues, vale la pena ir anotando las preguntas que no se nos olviden. Bueno, el libro de Enoc pertenece en cuanto al tipo de autor, le llamamos pseudoepigráfico, pero al contenido o género literario pertenece a la apocalíptica. El Apocalipsis de San Juan, que se escribió, y que el que tenemos en la Biblia, ¿no? Que se escribió alrededor del año 96 después de Cristo, ha servido, su nombre, Apocalipsis, ha servido para nombrar a su vez a toda una colección de libros judíos que tratan los temas del sentido de la historia y del final de los tiempos. Y se le ha dado a esa colección el nombre de Apocalíptica. Tenemos entonces algunos apocalipsis del Antiguo Testamento, como el ya citado libro de Daniel, algunas secciones del libro de Ezequiel, algunos pasajes tardíos de Isaías y especialmente Ageo, Zacarías, en segunda parte, y Malaquías. En el Nuevo Testamento tenemos el sermón profético de Jesús, las cartas a los tesalonicenses, la segunda de Pedro, la epístola de Judas y el Apocalipsis. Diríamos que esos son los apocalipsis canónicos. Pero tenemos también una larga lista de apocalipsis no canónicos y el primero es el libro de Enoc. Si el libro de Enoc comienza a surgir alrededor del siglo IV antes de Cristo, diríamos que está separado casi por 500 años del Apocalipsis de San Juan. Y entonces tenemos todo ese periodo, 400, 500 años, en el que surge esta literatura llamada apocalíptica. Y pues no solo está el libro de Enoc, hace rato mencioné el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de Baruch, otros no llevan el nombre de Apocalipsis, pero lo son, como el libro de los jubileos, o un libro que se llama La Ascensión de Moisés, que también está citado en la carta canónica de Judas, cuando Judas dice que el diablo peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés, pues eso no está en Deuteronomio, donde se habla de la muerte de Moisés. En realidad, Judas está citando este otro apocalíptico que se llama la Ascensión de Moisés. Hay otro que se llama el martirio de Isaías, y tenemos también los oráculos sibilinos y el género testamentos. Ya mencionamos testamento de Abraham, el de Leví, otro testamento de los 12 patriarcas, vida de Adán y Eva. Es una larga lista en este caso de apócrifos, apocalipsis extracanónicos, y Enoc es el primero de ellos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué surge la apocalíptica? Porque la oficialidad judía, la sinagoga judía, el Sanedrín, habían determinado que la profecía se había terminado con Esdras. En términos cristianos, diríamos que el canon del Antiguo Testamento, según ellos, se había cerrado con Esdras y por tanto ya no había profecía. Esta es una postura no muy sustentable. Algunas iglesias todavía la mantienen cuando hablan de 400 años de silencio, pero hay que tomarlo con cuidado, porque vamos a encontrar profetas después, y el mayor de los profetas, a Juan el Bautista, el don de profecía y el ministerio profético en la iglesia, ¿no? Pero, volviendo al punto, algunos judíos se preguntaban si la profecía ya se acabó, ¿por qué no vemos las promesas de Dios? ¿Por qué seguimos dominados por los imperios paganos, gentiles? Y ellos buscaban respuestas y el tipo de respuesta que dieron fue una literatura que describía el conflicto en la historia entre Satanás y los impíos, las fuerzas del mal, los gobiernos gentiles, contra
el pueblo de Dios. Eso es un apocalipsis, ¿no? Un apocalipsis es una filosofía de la historia que se pregunta cuál es el sentido de todo lo que acontece, cuáles son las fuerzas que mueven la historia y cuál es el final o la meta de la historia. Y por eso los apocalipsis hablan del pasado, como Apocalipsis 12, la caída del dragón y la tercera parte de las estrellas. Los apocalipsis hablan del presente, la persecución del dragón contra la mujer, o sea, la iglesia siempre perseguida, o hablan del futuro, que es para darnos la esperanza de que al final el reino de Dios es una certeza, se establecerá en plenitud. Así que los elementos fundamentales de todo Apocalipsis son brindarnos fortaleza y paciencia mientras dura la persecución y la lucha contra el mal, llenarnos de esperanza de que al final el Señor juzgará a los malvados, resucitará a los justos y establecerá cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el mensaje de los Apocalipsis, y el lenguaje que los Apocalipsis utilizan es diferente a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a Oseas, a Amós, porque utilizan símbolos. Los libros apocalípticos son ante todo simbólicos. Se trata de usar visiones, intermediación de ángeles, árboles, montañas, estrellas, dragones y números que no tienen un sentido aritmético o matemático, sino simbólico. Conocemos que cuando se dice 7 o 12 o 40 o 1000, no se intenta darnos una cifra en sentido científico, sino un símbolo teológico, ¿no? Entonces, bueno, valga la pena, y quiero enfatizarlo también al final, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan, muchas veces queremos interpretarlo a la luz de nuestra cultura actual, de lo que nos imaginamos hoy, de las noticias de hoy, sin conocer el género apocalíptico. Así como sería muy difícil entender algunos salmos sin conocer algo de la poesía hebrea, también es prácticamente imposible entender nuestro Apocalipsis de San Juan si primero no nos familiarizamos con los antiguos apocalipsis judíos, a cuyo género pertenece el Apocalipsis de San Juan. Bueno, entonces, una vez ubicado más o menos el libro de Enoc en este contexto, vamos a regresar al libro del Génesis en su capítulo 6. Me parece que es un tema que ustedes ya trataron en algún foro, así que solamente a manera de repaso, veamos la Biblia en Génesis capítulo 6. Tengo ahora una versión que se llama Biblia del Nuevo Milenio, de Editorial Trillas, y dice lo siguiente: cuando los hombres, verso 1 de Génesis 6, cuando los hombres comenzaron a ser muy numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas, los seres divinos vieron a las hijas de los hombres y las hallaron hermosas, así que de ellas eligieron a su gusto para tomarlas como esposas. Entonces Yahvé se dijo: mi espíritu no responderá por el hombre para siempre. Este hierra, es de carne, que la duración de su vida sea de 120 años. En aquellos días, y también después, aparecieron en la tierra los gigantes. Cuando los hijos de Dios se habían unido con las hijas de los hombres, y éstas les habían dado hijos. Estos fueron los héroes famosos que existieron en la antigüedad. Bien, es un pasaje complicado, del que no se dice después mucho, no se dice gran cosa. Los intérpretes de la Biblia proponen normalmente dos formas de interpretación a este pasaje, que dice: los hijos de Dios
tomaron hijas de los hombres como esposas. Los hijos de Dios, que en esta versión que leí traduce los seres divinos, ¿no? El texto hebreo es los Benei Elohim, los hijos de Elohim, en el mismo sentido en que se mencionan en el libro de Job. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, los Benei Elohim. Bueno, una teoría no quiere ver en este pasaje un asunto tan sobrenatural y dice, bueno, los hijos de Dios eran los descendientes de Set y las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Recuerden que Set es el hijo de Adán en lugar de Abel y que en algunas interpretaciones con él comenzaría una especie de línea hasta Cristo, ¿no? Entonces, los hijos de Dios son los varones de la descendencia de Set, mientras que las hijas de los hombres son las hijas de Caín. Y entonces el pecado habría estado en que estos hombres justos se casaron con mujeres malvadas. Esa es una interpretación muy difundida que trata de darle la vuelta a un problema bastante complicado, ¿no? Claro, esta interpretación de que los hijos de Dios serían meramente humanos justos es inconsecuente por varias razones. Porque el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son unos seres más poderosos que el común de los demás hombres. Aquí le llaman los héroes, ¿no? Los giborim de la antigüedad. Entonces, no se trata de una mera unión, llamémosle hasta cierto punto normal. Aunque, y por otro lado, no podemos dividir a la humanidad en los justos y los pecadores, porque todos somos pecadores. Así que no podríamos decir que los hijos de Set todos eran buenos y no les podemos llamar pecadores. Hay inconsecuencia. El texto de Génesis nos presenta un tipo de seres muy especial, ¿no? Que tiene la capacidad de escoger las mujeres que quieran, cosa que no sucede entre los humanos, ¿no? A un joven le puede gustar una señorita y no por eso la señorita está obligada, ¿no? Estos hombres, sin embargo, perdón, estos seres, sin embargo, escogen las mujeres que quieren, se allegan a ellas y les engendran hijos. Y esos hijos son unos seres extraordinarios. Algunos piensan que esos hijos son los gigantes. El texto no es claro allí. El texto dice que había gigantes cuando los ángeles se unieron a las mujeres. Así que probablemente los gigantes son aparte de los hijos de estos ángeles, ¿no? De estos híbridos porque serían de papá angélico y de mamá humana. Bueno, antes de seguir adelante, diría yo, ¿cómo es posible que un ángel tuviera esta facultad física sexual? Después vamos a regresar a la epístola de Judas, donde nos va a explicar un poco más de esto. De momento solo mencionaré que se aparecen tres ángeles a Abraham en otro pasaje, Génesis 18, y Abraham les lava los pies y los ángeles comen con él. O hay un ángel que lucha con Jacob, ¿no? Hay dos ángeles que llegan a Sodoma y la gente los mira atractivos y quieren tener relaciones con ellos, ¿no? Sodoma, que es la misma situación que estamos viviendo hoy en el mundo y especialmente, bueno, hoy en la Ciudad de México, ¿no? Una tremenda Sodoma. Bueno, lo que estoy diciendo es que los ángeles tienen permitido temporalmente tomar atribuciones físicas. Lo sabemos por estos pasajes que les he citado y otros, donde los ángeles parecen humanos y pueden tener algunas facultades humanas,
no inherentes, no intrínsecas a su naturaleza, sino momentáneamente. Por eso también la carta a los hebreos dirá, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Bueno, entonces resulta que en la otra interpretación se trataría de unos ángeles que no son los que cayeron con Satanás. Ya tratando de mirar un cuadro completo, aquí veríamos dos caídas de los ángeles, ¿no? Aunque no sabemos si el autor del libro de Enoc considere dos caídas o solamente una. Pero nosotros, digo, tomando el cuadro completo, tendríamos que hablar del tiempo en que Satanás, probablemente Luzbel, se ha rebelado contra Dios y ha caído con algunos ángeles que fueron echados a la tierra y que hasta el día de hoy están trabajando, porque hasta el día de hoy engañan al mundo. Satanás está tentando a los seres humanos, los ángeles están sugiriéndonos lo que Pablo llama doctrinas de demonios. Eh, Algunos demonios tienen permiso de poseer seres humanos, pero además de esa caída, tendríamos entonces esta otra caída en Génesis 6, que se distingue porque estos ángeles no son seguidores directamente de la rebelión de Satanás, sino posteriores. Y como veremos, no están en el mundo trabajando. Vamos a citar luego el Nuevo Testamento, donde dice que esos ángeles han sido encerrados en prisiones de oscuridad. Esa es otra de las diferencias con los ángeles de la primera caída, ¿no? Y estos ángeles entonces decidieron asumir una naturaleza sexual. Diríamos, los ángeles no tienen de manera inherente una naturaleza sexual. Los saduceos preguntan que con quién nos vamos a casar en la resurrección y Jesús contesta que seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan, es decir, no son hombres, ni se dan en casamiento, no son mujeres. Entonces, los ángeles no tienen una naturaleza sexual, pero en este caso, teniendo la posibilidad de tomar atribuciones humanas, deciden tomar de manera permanente una atribución humana de sexualidad, se acercan a las mujeres y tienen hijos, estos hijos que les engendran y que son, como ya dijimos, seres extraordinarios. Ahora, esta segunda interpretación que estoy compartiendo con ustedes es sostenida por el judaísmo de la época intertestamentaria y en particular por la literatura apocalíptica. Y precisamente de eso se trata el libro de Enoc. Voy a leer ahora del libro de Enoc el capítulo 7. Enoc capítulo 7. Noten el paralelismo con el libro de Génesis. Cuando en aquel tiempo los hijos de los hombres se hubieron multiplicado, aconteció que les nacieron hijas elegantes y bellas. O sea, el libro ya hace una paráfrasis, ¿no? Y cuando los ángeles, los hijos de los cielos, notemos aquí que ya se explica quiénes son los hijos de los cielos, no se dice hijos de Dios, porque en esta época los escribas prefieren no mencionar a Dios directamente y muchas veces en vez de decir, por ejemplo, reino de Dios, dicen reino de los cielos. Entonces aquí prefieren llamarle los hijos de los cielos, pero aclara que son ángeles, cuando repito el verso 2 de Enoc 7, y cuando los ángeles, los hijos de los cielos, las hubieron visto, se enamoraron de ellas y se dijeron unos a otros, escojamos a unas mujeres de la raza de los hombres y tengamos hijos con ellas. Verso 3, entonces Samyasa, su jefe, les dijo, me temo mucho que no podáis realizar vuestro propósito. El libro de Enoc nos da una serie de
nombres de ángeles que no están en la Biblia. Y bueno, ya que ustedes están en la materia de angeleología, pues tienen claro que Pablo nos invita a no hablar de los ángeles más de lo que sabemos, como por ejemplo es el caso de esta literatura que se atreve a dar nombres de ángeles, ¿no? Y que a veces es un error también de algunos proponentes de guerra espiritual, empezar a inventar nombres de demonios, largas listas de nombres de demonios, porque en la antigüedad pensar que se dominaba el nombre de algo era dominar a ese ser, ¿no? Es una especie de superstición antigua. Ahora bien, noten que no dice que el jefe de ellos era Satán o cualquier otro nombre de Satán, sino que el nombre de ellos era Samyasa. Eh, muchos de estos nombres tienen signos, símbolos sagrados o raíces relativas al nombre divino. Sin embargo, insisto, no son nombres bíblicos. Este libro de Enoc surge en la época después del exilio, así que ya tenemos la influencia persa. La cultura hebrea recibió bastante de sus ideas de la angeliología, de su estancia en la religión y el mundo persa, donde se hablaba de estos seres intermedios y donde había una preocupación para mostrar que el Dios del bien, el Dios de la luz, que se llamaba Ahura Mazda, no era el responsable del mal, sino los ángeles malvados, ¿no? El judaísmo regresa del exilio con bastantes de estas ideas y en el periodo griego, que recuerden que los persas son vencidos por Alejandro el Grande y ahora el imperio griego domina Palestina, domina el mundo judío, y los griegos tienen muchas historias de héroes que son hijos de dioses o diosas con seres humanos. Así, por ejemplo, Ulises, Aquiles, Hércules, todos ellos son hijos de una diosa y un hombre o de un dios y una mujer. Y esa es la razón a la que debemos la fuerza extraordinaria o las cualidades extraordinarias que manifiestan. Entonces, muy en consonancia con esa época, este libro interpreta Génesis de esa manera y sigo leyendo, ¿no? Samyasa dice que no van a poder cumplir esa decisión si no hay una actitud verdaderamente decidida de rebelarse. Y entonces ellos le respondieron, os lo juramos y nos comprometemos todos mediante mutuas execraciones. No cambiaremos en absoluto nuestro propósito, ejecutaremos lo que hemos resuelto. En efecto, se conjuraron y comprometieron mediante mutuas execraciones. Su número era de 200, los cuales descendieron sobre Aradis, lugar situado cerca del monte Armón. 200 ángeles, porque en realidad el libro de Enoc no es un libro, sino una colección de libros, así como la Biblia es una colección de libros, y algunas secciones de la Biblia y algunos libros de la Biblia son en realidad colecciones de libros. El libro de Enoc es la colección de 5 diferentes textos de diferentes épocas, pero bordando más o menos sobre los mismos temas, ¿no? Los 5 textos que conforman el libro de Enoc, vamos a llamarle el primero, el libro de los vigilantes, luego el libro de las parábolas, tercero, el libro astronómico, cuarto, el libro de los sueños y quinto, la epístola de Enoc. No quiero que se me olvide que hay 3 versiones del primer libro de Enoc. La más conservada que dijimos es la versión etiópica. Bueno, en realidad serían 4, porque tenemos la versión griega, es la versión eslava y la versión aramea de los rollos del Mar Muerto. Entonces, en este primer libro que conforma a Enoc, que se llama el libro de los vigilantes, hay que decir por qué se llama así. Se supondría que cuando Dios creó a los seres humanos, estableció 200 ángeles para que cuidaran a la raza humana. Esos son los vigilantes. Pero lo que está diciendo Génesis y el libro de Enoc es que esos vigilantes
dejaron de lado su tarea de cuidar a los seres humanos y prefirieron mezclarse sexualmente con los seres humanos, ¿no? Y entonces dice, he aquí el nombre de sus jefes. Les voy a leer la lista para que vean la invención de nombres. Dice, Samyasa, el jefe supremo, Urakarabemeel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracmial, Asael, Armers, Betraal, Anane, Sababe, Samsabeel, Ertael, Turel, Yomyael, Arasael. Tales fueron los jefes de estos 200 ángeles. El resto estaban todos con ellos. Dice el verso 10, y cada uno de ellos eligió una mujer y se acercaron a ellas y cohabitaron con ellas y les enseñaron, entre otras cosas, la hechicería, los encantamientos y las propiedades de las raíces de los árboles. Es decir, en esta explicación del origen del mal en el mundo, no solo del mal moral como el pecado en sí, sino de artes como la brujería o incluso artes como la metalurgia y otras maneras de dominar la naturaleza, se atribuye la enseñanza a estos ángeles, ¿no? Un poco parecido a la leyenda de Prometeo trayendo el fuego de los dioses a los seres humanos. Y estas mujeres, dice el verso 11, y estas mujeres concibieron y dieron a luz gigantes. El libro de Daniel sí interpreta que los Nefilim, que es la palabra para gigantes, son los hijos de los Benei Elohim. Cabe aclarar que Nefilim puede referirse a gigantes de estatura. Este libro de Enoc lo interpreta así, como físicamente gigantes, gigantes descomunales. Sin embargo, Nefilim también puede ser definido como grandes malvados, ¿no? Incluso en alguna teoría se habla de los Nefilim como estos seres relacionados con toda la teoría de los platillos voladores, que es el tercer foro que ustedes van a tener. No me voy a meter en eso, pero ya resonará por ahí el nombre de los Nefilim. Para que vean cómo la idea es que eran efectivamente gigantes físicos, según el libro de Enoc, no según cualquier criterio teológico, dice el verso 12, cuya estatura, o sea, los hijos de esas mujeres, estatura de esos gigantes era de 300 codos. Devoraban todo aquello que el trabajo de los hombres pudiera producir y se volvió imposible alimentarlos. Entonces se volvieron contra los hombres con el fin de devorarlos y empezaron a lanzarse sobre los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces para saciarse con sus carnes y apagar su sed con sus sangres, y entonces la tierra reprobó a los malvados. Solo un poquito más. Asael, capítulo 8 del libro de Enoc, Asael enseñó además a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas, brazaletes, ornamentos, pintarse las cejas, emplear las piedras preciosas, etc. La impiedad se acrecentó. A Masarac enseñó los sortilegios, encantamientos, propiedades de las raíces. Armer se enseñó el arte de resolver sortilegios. Barcayal el arte de observar las estrellas. Aquibeel los signos. También la astronomía. Azaradé los movimientos de la luna. Y los hombres a punto de perecer elevaron sus preces y sus preces llegaron al cielo, etcétera. Entonces, esta historia de los gigantes está relacionada con el diluvio, porque el diluvio era una historia más antigua de la que tenían los hebreos, una antigua historia mesopotámica. De hecho, hay una literatura más antigua que el Génesis que habla del diluvio, se llama la epopeya de Gilgamesh, y tenemos otra que se llama la historia de Atrahasis. Esas dos historias babilónicas contaban ya de un diluvio. El pensamiento hebreo retoma esta idea, pero hay diferencias. Para los hebreos, el diluvio no es resultado de una lucha de dioses, porque solo existe un Dios, y tampoco es resultado de la injusticia, como en la versión babilónica, sino el diluvio es un resultado de la justicia de Dios. Por eso Génesis 6 pone como introducción al diluvio
esta historia para mostrarnos que la violencia y la maldad habían crecido tan desmedidamente, pero que además la raza humana ya no era pura como especie, sino que había seres humanos, pero no por 100% humanos, que eran los hijos de estos ángeles, y que entonces pues no había otro camino para Dios que erradicar a toda esta humanidad y a estos gigantes de sobre la faz de la tierra. Y esta sería la razón por la que llegó el diluvio. El libro de Enoc es una pretensión de que Enoc, siendo arrebatado al cielo, habría recibido las visiones de toda la historia futura del pueblo de Israel y, por supuesto, visiones de cómo iba a ser el diluvio. Y por eso Enoc se le habría aparecido a Noé para darle todas estas revelaciones, ¿no? Bueno, en realidad no es así. Ya dijimos que es un libro pseudoepigráfico y es bueno recordar que los libros apocalípticos tienen, entre otros recursos literarios, contarnos la historia, que por supuesto ya sucedió, con visiones como si eso apenas fuera a suceder en el futuro. Tomen en cuenta eso cuando lean el libro de Daniel. Solo lo dejo ahí como paréntesis, ¿no? Pero bueno, entonces el libro de Enoc hay que entenderlo en el contexto primero del juicio del diluvio. Voy a lo siguiente. ¿Qué nos dice la epístola de Judas? Vamos nuevamente, por favor, a la epístola de Judas, porque allí va a ser muy interesante. Hoy tenemos una teoría muy triste. Dentro de la iglesia cristiana se están levantando teólogos y teólogas y pastores y pastoras que defienden la homosexualidad, defienden que no es pecado. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Hoy precisamente me llegaba una fotografía de la presentación de un libro allá en Perú, de un hombre que se asume como mujer, se viste de mujer, y su libro se llama Jesucristo LGTB y la fe de la variedad sexual. Entonces, estas personas que ya están metidas en la iglesia y están confundiendo a los creyentes, dicen que la Biblia no condena la homosexualidad. Sin embargo, aquí Judas va a comparar a Sodoma y a Gomorra con la caída de estos ángeles de Génesis capítulo 6. Así que estoy en Judas, versículo 5. Quiero recordaros, aunque ya sabéis todo esto sin necesidad de aprenderlo de nuevo, que el Señor, habiendo liberado primeramente al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y que a los ángeles que no mantuvieron su rango, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado Dios bajo cadenas eternas en las tinieblas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, que al igual que estos, se entregaron a la inmoralidad sexual, arrastradas por pasiones anormales y sufrieron el castigo bajo fuego eterno, se ponen como ejemplo. De la misma manera, también estos visionarios manchan su cuerpo. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Aquí hay un paralelismo de tres épocas o tres tipos de personas. Uno, los ángeles que no guardaron su dignidad. Dos, los sodomitas que fueron arrastrados por la inmoralidad sexual. Y los que pertenecieron a la iglesia, pero ahora, al igual que los hebreos que salieron de Egipto, han caído en la apostasía, y le llama el verso 8, visionarios que manchan su cuerpo. De esos tres grupos se está hablando, pero noten el paralelismo, especialmente en el versículo 8. De igual manera, el versículo 7. También Sodoma y Gomorra
y las ciudades circunvecinas, al igual que estos, noten esa frase, o dice otra versión, de la misma manera que aquellos, es lo mismo. O sea, hay un paralelismo exacto entre el pecado de los ángeles y el pecado de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo definimos ese pecado? Aquí traduce pasiones anormales, otras Biblias traducen cambio de naturaleza, otras abandonaron su dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cambiaron su naturaleza. Recuerden que en la Biblia no se ha inventado el término homosexualidad, sino pecados contra naturaleza. Cambiar la naturaleza. La ideología de género hoy pretende decirnos que no hay naturaleza, que nosotros podemos construir nuestra identidad como queremos. Eso es falso. Hemos recibido de Dios una naturaleza sexual, hombres o mujeres, y no hay más. Pero entonces, noten el paralelismo. Sodoma y Gomorra tenían una naturaleza heterosexual. Eso quiere decir que hay diferencia de sexos, heterosexual, hombres y mujeres. Y la cambiaron por una naturaleza homosexual. Los ángeles que hicieron tenían una naturaleza asexual, o sea, sin sexo, y la cambiaron por una naturaleza sexual para unirse a las mujeres y tener esos hijos. En ambos casos es el abandono de la dignidad, el cambio de la naturaleza que estamos viviendo hoy en los que apostatan en la iglesia e infiltran en la iglesia la ideología de género, ¿no? Entonces, Judas nos dice que esos ángeles no son los que andan aquí en las dimensiones celestes, que Efesios dice que tenemos lucha contra ellos, sino que estos ángeles fueron encerrados en prisiones de oscuridad, que el apóstol Pedro llama el tártaro, el abismo de las tinieblas, que están ahí esperando hasta el día del gran juicio de Dios. Es probable que los demonios, esto es solamente una hipótesis, una conjetura, no es ninguna doctrina, pero no siempre en la Biblia se identifica a los demonios con los ángeles caídos. Los ángeles caídos no necesitan cuerpos, los demonios sí necesitan cuerpos. Los ángeles caídos habían visto a Dios, los demonios nunca han visto a Dios, dice Santiago, solamente tienen fe y tiemblan, pero no han visto a Dios. Entonces, algunos piensan que los demonios son como las almas de esos hijos de ángeles que se ahogaron en el diluvio. No lo sabemos. En realidad, el origen de los demonios es un misterio en la Biblia, como es un misterio también el saber por qué alguien está endemoniado. No es cierto que nos puedan dar una lista de causas por las que tú te endemonias, porque la Biblia no dice eso por ninguna parte, ni sabemos por qué estaba endemoniado el Gadareno, ni ninguno de los que se menciona en la Biblia, ¿no? Bueno, pero voy a cerrar para luego dar paso a las preguntas, diciendo qué es lo positivo del libro de Enoc. No es un libro canónico para nosotros, solo para la iglesia de Etiopía. Sin embargo, al estar citado en la epístola de Judas, pues hay cosas que nos pueden ser bastante útiles. Eso es un aspecto positivo. El segundo aspecto positivo es que toda esta literatura abundante que mencioné, que llamamos pseudoepigráfica, apocalíptica, intertestamentaria, es muy bueno conocerla para tener un contexto más claro de los pensamientos de las escuelas judías de la época de Cristo y del Nuevo Testamento. Esa es otra cosa muy interesante, porque además vamos a poder mirar cómo algunas doctrinas evolucionaron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento no es claro en temas de resurrección, infierno, la condenación o la sobrevivencia del alma después de la muerte. En el Nuevo Testamento ya encontramos que Jesús y los apóstoles se dirigen al pueblo con unos temas que todo el mundo comprende, ¿no? Esta evolución doctrinal la podemos rastrear en toda esta literatura que les estoy mencionando, pero en particular el libro de Enoc aporta una de sus secciones con unas referencias muy abundantes al Hijo del Hombre. Cuando llegamos a los evangelios, nos encontramos con que Jesús se llama más veces de las que se use cualquier otro título para él mismo. Él se llama así el Hijo del Hombre. ¿Qué significa y de dónde sale ese título?
En realidad, el primer texto que utiliza de manera abundante el título El Hijo del Hombre es el libro de Enoc. Y en una de sus secciones dice que es el Hijo del Hombre a quien Dios le entrega toda la autoridad para juzgar a la humanidad, resucitar a los justos y para que eternamente comamos y convivamos con el Hijo del Hombre. Entonces, quiere decir que en una época precristiana, gracias a esta literatura, va quedando cada vez más claro cómo aparecerá el Mesías y cuáles serán algunas de sus tareas, ¿no? Bueno, voy a dejarlo aquí para que nos enfoquemos a las inquietudes particulares de las preguntas. No sé si nuestro hermano José Luis nos moderará en las preguntas o cada quien enciende su micrófono. Sí, sí. Vamos a, bueno, vamos a utilizar gracias, pastor. Vamos a utilizar una dinámica, ya sea que alce su mano si tiene alguna pregunta y y para que no nos juntemos, pues, o si no quiere hacerla, puede hacerla directamente al chat. Pero, pues ya hemos escuchado la conferencia del pastor licenciado Cristian Gómez. No sé si alguien de lo que comentó ahorita o de lo que ha escuchado acerca de este libro, quiera hacerlo. Ok. Bueno, la dinámica es que pongan su manita ahí en el, en la imagen. Pastor Luis Maldonado, adelante. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, licenciado Cristian Gómez. Buenos días. Son un par de preguntas. La primera es que para usted es una pregunta personal. Para usted, ¿su máxima autoridad es la Biblia o tiene otra autoridad aparte de la Biblia? Esa es una. Segunda, usted menciona que un humano sí puede tener relaciones sexuales con ángeles, bueno, los ángeles con los humanos, bueno, con las mujeres, ¿no? Y en esta parte mencionó dos posturas de acuerdo a dos corrientes o dos libros, que son uno donde se les llama los hijos de Dios o la otra que se llaman los vigilantes, ¿no? Bueno, eso solamente como el contexto. Y otra pregunta, mencionó la palabra eh, hijos de Dios, bueno, que mencionó que se llama Benej Elohim. Mi pregunta es, esas etimologías o esas palabras, ¿de dónde las ha sacado? Digo, para saber su fuente. Y aparte de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, digo, usted mencionó una circunstancia que los ángeles se pueden manifestar como forma corporal, en la cual estoy de acuerdo, pero que pueden tomar ciertos atributos. ¿Qué hay al respecto de? Perdón, eso sería todo. Gracias, hermano Luis. La primera pregunta, ¿cuál es mi autoridad? Bueno, quizá me faltó saludarles correctamente desde el principio. Reciban un saludo de Maná Museo de las Sagradas Escrituras, el Museo de la Biblia. Yo soy el fundador y presidente del Museo de la Biblia y sirva eso para decirles que la norma suprema de la fe es la Biblia. Hoy me tocó hablar de un libro apócrifo, pero pues no es que mi norma suprema no sea la Biblia, ¿verdad? Por supuesto que es la Biblia. Sí, algunas doctrinas esotéricas y a veces hasta algunos cristianos por ahí piensan que los demonios pueden tener relaciones sexuales con los seres humanos. Yo diría que no. Esta historia precisamente se coloca antes del diluvio. El diluvio es una especie de solución, un final que Dios le pone a esa mezcla. Claro, en el esoterismo se insiste en ello, y sí me tocó alguna mujer que venía a asesoramiento pastoral diciéndome que sentía como los demonios le provocaban relaciones sexuales, pues eso era algo más psicológico que real.
En el mundo ocultista se habla incluso de demonios masculinos y femeninos, los íncubos y los súcubos. Y en el judaísmo supersticioso ortodoxo, que es el de hoy, se habla incluso de Lilith, una demonio que seduce a los hombres y que mata a los recién nacidos, ¿no? Todo eso son supersticiones. Los demonios no tienen más acciones que la Biblia nos diga claramente. El caso de la posesión para personas que no tienen conciencia ni voluntad, o sea, la han perdido por causa de un demonio, y las personas que simplemente son tentadas por los demonios, ¿no? No confundamos, no llamemos a todo pecado una posesión. El problema que tiene un hermano que peca mucho no es un demonio, el culpable no es un demonio, los culpables del pecado somos nosotros, ¿no? Y necesitamos arrepentimiento del pecado, no liberación del pecado, sino arrepentimiento del pecado. Bueno, entonces no, yo creo que ya no hay sexo con ángeles ahora, y por supuesto que los ángeles ahora no van a tener ese tipo de caída, ya no, ese grupo ya está confinado al Tártaro, ¿no? Y los ángeles de Dios que no han caído, pues mucho menos, ¿no? Mucho menos, ellos no toman ese tipo de atribuciones, solo van a tomar alguna cuando Dios les diga, pues como mensajeros que son, ve y haz tal cosa, ¿no? El término Benei, Elohim, Ben es hijo, el plural es Beni, pero el posesivo, Benei, Elohim es, si ustedes leen la Biblia en hebreo, lo que va a decir es que en el principio, o sea, los Benei Elohim, ese es el término tal cual sin traducir. Eso es lo que estaría en el pasaje en hebreo, ¿no? No sé si contesté más o menos a las preguntas, pero sí. Me parece que hermano Jahan. Sí, muchas gracias. Adelante, Pastor Jahan. Sí, primero pues felicitar al ponente, mi hermano, una excelente ponencia de la cual, como creo que nos regimos bajo esa dirección, tomamos lo que es edificante y desechamos lo que no sea edificante, ¿verdad? Pero siempre abiertos a escuchar todas las posiciones. La pregunta que yo tengo, hermano, es si es llamado un libro pseudoepigráfico, ¿por qué creer o abrir alguna mínima posibilidad de creer lo que está plasmado ahí? Bueno, primera, recuerden que la pseudoepigrafía es un recurso de escritores que se identifican con algún ministerio o unción de un profeta, por ejemplo, ¿no? El que un libro sea de quien se dice que es, no determina su veracidad. Digamos que se parece, no es lo mismo, pero se parece a usar un seudónimo. Si alguien escribe un libro con un seudónimo, no quiere decir que todo lo que diga es mentira, ¿no? Tiene una razón para hacerlo así. Como fue el caso, por ejemplo, de la época inquisitorial. Es probable, no estoy seguro, pero es probable que Casiodoro de Reina haya escrito las artes de la Inquisición. Pero si él fue, o quien haya sido, se puso otro nombre, ¿verdad? Un seudónimo. Ahora, en la Biblia hay libros de los que no sabemos quién los escribió. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Mucho tiempo se pensó que fue Pablo, pero hoy sabemos que no fue Pablo. ¿Y quién fue? Pues no sabemos. En cuanto a la autoría del Apocalipsis de San Juan, la pregunta es, ¿cuál Juan? Hay quien dice, pues es Juan el de los 12, no es Juan el anciano, no es otro Juan, o es un pseudoepigráfico. Eso no determina ni su verdad ni su inspiración. Lo que determina que aceptemos como autorizado un libro es la historia del canon. ¿Entró o no entró en este largo proceso guiado por Dios de los libros que forman el corpus bíblico, ¿no? Puesto que el libro de Enoc no entró en el canon de la mayoría de las iglesias, no lo consideramos inspirado. Sin embargo, podemos encontrar en él cosas útiles en tanto que es literatura judía
en tanto que es hasta cierto punto origen del género apocalíptico, pues tiene cosas muy interesantes que enseñarnos. O sea, no es que aceptemos a pie juntillas que los hijos de los ángeles medían 300 codos. Si el codo mide 40 centímetros por 300, imagínense, es una cosa inmensa. No tenemos que aceptar todo eso, sino detrás de todo eso, tratar de comprender la manera en que pensaban los judíos en el tiempo de Cristo y un poco alrededor, ¿no? Entonces, no. De hecho, por ejemplo, digo, y sería también toda una discusión, ¿quiénes son realmente los autores de los evangelios? La tradición dice Mateo, Juan, pero ellos mismos no dicen yo soy Juan y soy fulano de tal y escribo este libro, ¿no? Pues también hay muchas discusiones de quién es el autor de un libro, de otro libro, y a veces tal vez nunca lo vamos a saber, pero eso no obsta para que al estar en el canon lo reconozcamos como inspirado. ¿Sí? Ok. Ok. Gracias, Pastor Yahan. ¿Sí está claro, Pastor Yahan? Entendido. Ok. También alzó la mano el hermano David Uva. Adelante, hermano David Uva, Dios le bendiga. Bueno, tenemos una... David Uva, ok. Hola, buenos días. Tengo una pregunta que hacer. Comparando lo que dice la palabra del Señor de que nuestros tiempos o los tiempos finales serán iguales a los tiempos antes de Noé cuando fue llevado el diluvio. Entonces me llama la atención esta parte que comenta usted acerca de que los ángeles se allegaron a las mujeres y les engendraron hijos. Esa parte de engendrar hijos, bueno, no sé si los demonios tienen esa facultad, lo menciona usted que es muy posible que sí. Se podría dar en este tiempo, dado que vienen los últimos tiempos como en los días de Noé, toda vez que hay personas que refieren que son raptadas por seres extraterrestres y que les son puestos hijos dentro y que incluso ya hay hasta conviviendo, ellos manejan teorías de esa naturaleza, que hay gente conviviendo entre nosotros que no son totalmente hombres, sino que fueron injertos de extraterrestres. ¿Hay una posibilidad de que se pudiera hacer? Gracias. Bueno, muy buenas las preguntas. Como ven, tuvimos que exponer todo muy apresurado porque pues son tantos temas que en una hora en realidad pues no alcanza. Miren, que los ángeles podrían haber engendrado, pues es lo que dice Génesis 6, digamos que ahí pues no tenemos mucho que opinar, pues ahí está en el texto, ¿no? Yo creo que ahora ya no es posible, yo decía hace ratito que el diluvio precisamente, entre sus propósitos, tuvo el poner fin a esta raza híbrida. Si esto es correcto, entonces hoy no existen ningún tipo de seres que las teorías de ficción nos proponen, ¿no? Los cyborgs y los, no sé cómo les pongan de nombre, pero seres que parecen humanos pero no son humanos, eso ya no sería bíblico. Recuerden que en la fe, en el ámbito de la fe cristiana, solo podemos aceptar lo que es explícito en la Biblia, ¿no? Retomando lo que decía nuestro hermano Luis, la Biblia es nuestra máxima autoridad. Entonces, lo que la Biblia no nos dice con claridad no es una materia de fe. Sí es cierto que nuestros días se van a parecer a los días de Noé y a los de Sodoma y Gomorra, y yo creo que fundamentalmente en la gran violencia y maldad que se describe en Génesis 6 y en la tremenda homosexualidad que se describe en Sodoma y en Gomorra. En el caso de Génesis 6, pues digamos que esos ángeles querían poblar la tierra con su propia progenie. Yo creo que el diablo hoy, al no poder hacer eso mismo, está haciendo lo contrario. Hoy el diablo está llevando a la humanidad a asesinar niños. El aborto
generalizado, legalizado, promovido por gobiernos y entidades de organización civil en todo el mundo, están provocando que millones de seres sean asesinados desde el vientre. Es la antípoda, ¿no? Ya no, los demonios no quieren ahora poblar la tierra, sino despoblar la tierra, matando a los seres humanos. Esto que Dios prohibió de ofrecer los hijos a Moloch y a los dioses cananeos, hoy la gente lo hace en aras del dios del placer, del dios del egoísmo, sacrificar a sus propios hijos, ¿no? Yo creo que la actividad demoníaca en todo caso va encaminada por ese lado más que al hecho de que hoy me parece que no es factible, bíblicamente no hay alguna sugerencia de que hoy sea factible que pueda haber esta actividad demoníaca como en aquellos entonces. Voy a hacer un paréntesis porque Ana Lilia nos ha escrito con 2 preguntas. Los 5 libros que componen Enoc es el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Y nos dice que cuáles son las 2 historias babilónicas del diluvio que fueron anteriores a la historia bíblica. Es la epopeya de Gilgamesh y la historia de Atrahasis, que no son las únicas. En la cultura de la India también hay historia de un diluvio. Manoa se llamaba el personaje. Entre los griegos también hay historias de diluvios, ¿sí? Ok, tenemos ahora sí, creo que hermana Elsa, no sé. Sí, adelante, Elsa, Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Y al hermano Cristian, ya en la iglesia Monte Sinaí, tuvo la oportunidad de que fuera. El hermano Abraham Solís lo llevó. Saludos, hermanos. Saludos a todos, hermanos. Buenos días. Hermano, yo quisiera, por favor, que me amplíe un poquito. Me llamó la atención la explicación que dio. Yo tenía la idea, equivocada, o estoy aprendiendo, que los demonios caídos eran los ángeles caídos eran los demonios, y usted dijo que no es así. Quisiera, por favor, que me amplíe un poquito ese panorama. Entonces, los demonios, ¿qué sabe usted de dónde vienen o cómo es que existen, no? Me nació esa duda, por favor. Bueno, pues está difícil la pregunta. Bueno, yo decía que es una conjetura. Tradicionalmente en la teología, por supuesto, se han identificado cualquier ángel malvado con los demonios, ¿no? Sin embargo, no sabemos, porque decía yo, es un misterio, cómo surgen los demonios. O sea, no hay un pasaje en la Biblia que diga con ese término, los demonios surgieron así asado. Eso en la Biblia no está. Y entonces por eso nos deja en el umbral del misterio. La hipótesis de que demonios y ángeles caídos, los dos malvados, por supuesto, los dos son malvados, pero que no sean exactamente lo mismo, podría apuntarse, por ejemplo, la palabra demon o daimon es griega y entre los griegos se usaba para hablar de semidioses o incluso hijos de dioses con seres humanos o hijos de dioses, simplemente hijos de dioses. Entre los griegos la palabra demon o daimon no era siempre mala, simplemente era un hijo de los dioses, pues podía ser bueno o malo. En el caso del mundo judío, que les llamaba más bien espíritus inmundos, cuando el Nuevo Testamento va a plasmar la proclamación del Evangelio en el griego, que se habla en ese momento en todo el mundo, va a recurrir a términos griegos para darles un significado en el contexto de las escrituras hebreas. Y entonces para este concepto de los espíritus inmundos va a importar del griego la palabra demonio. Pero entonces ya digamos que en este contexto bíblico cristiano, la palabra demonio ya se restringe
a seres moralmente malos, ¿no? O sea, ya ahora sí queda claro que son seres moralmente malos. Pero en el mundo griego un demonio no era un ángel, sino un hijo de dioses. Luego decíamos, los demonios necesitan un cuerpo. ¿Se acuerdan cuando en Lucas dice que cuando el demonio sale de un endemoniado, anda en lugares secos? Y si no encuentra casa, regresa a la casa. Y si la encuentra vacía y arreglada, trae otros 7 peores que él, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si una persona endemoniada fuera liberada en el nombre de Jesús y una vez teniendo conciencia, tiene que decidir si sigue a Cristo o no. El endemoniado no puede decidir por seguir a Cristo porque el endemoniado no tiene conciencia. Pensemos en el Gadareno. Dice que el Gadareno estaba fuera de sí. El Gadareno grita, se desnuda, se golpea con las piedras. No tiene conciencia. Jesús no le predica, lo libera. Y después de que lo libera, entonces ya dice, sentado y en su juicio, ya es diferente, ¿no? Ahora sí ya tiene conciencia y decide ser un discípulo de Jesús. Pero ¿qué sucedería? No teniendo conciencia un endemoniado, es liberado y ahora ya tiene conciencia y él decide que no quiere aceptar a Cristo de todas maneras. Entonces, lo que Lucas dice es que el demonio anda buscando dónde vivir. Esto coincide con el pasaje del Gadareno, cuando le dicen a Jesús, no nos mandes al abismo, y ellos quieren otro cuerpo. Claro, Jesús no les puede dar otro cuerpo de un ser humano, porque el hombre es a imagen de Dios. Jesús les permite ir a los cerdos, y pues ya los demonios dicen, pues aunque sea cuerpo de puerco, pero se van a los cerdos, ¿no? Pero no quieren estar sin casa. Entonces este demonio que salió del endemoniado y el endemoniado no aceptó a Cristo, dice, el demonio no encuentra casa, porque en la Ciudad de México están muy caras las rentas, ¿no? Y entonces regresa a su antigua casa y dice, ay, mire, recibió la gracia de Dios y no la quiere. Dice Lucas, entonces va por otros y su condición es peor. O sea, esto lo menciono por el hecho de que parece que los demonios sufren cuando no están en un cuerpo. Mientras que los ángeles no son corporales ni necesitan cuerpos, ¿no? Su naturaleza es espiritual, ellos no necesitan cuerpos. Esa podría ser una diferencia. Citaba yo el caso de Santiago cuando dice, aún los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque la fe es no haber visto. Los demonios no han visto a Dios, pero saben que existe Dios y tiemblan. Claro, no por eso cambian. Mientras que los ángeles, pues si ellos estuvieron en la dimensión divina, pues no tienen que ejercitar la fe. Ellos conocieron a Dios. En fin, no sabemos de ningún caso, ninguna sugerencia en la Biblia de que los ángeles puedan poseer personas. Los ángeles hablan, los ángeles aparecen, tanto los caídos como los no caídos, aparecen, hablan, pero no poseen, no se meten en la gente. Si esto es correcto, si los ángeles no se meten en la gente, entonces los demonios sí se meten en la gente, podría ser otra diferencia, ¿no? Pero ¿de dónde salieron los demonios? Pues no sabemos. Yo les decía que según esta idea parecida al libro de Enoc, en esa ruta de lo que dice el libro de Enoc, podrían ser las almas de los hijos de los ángeles ahogados en el diluvio, ¿no? Pero es un misterio, ¿no? O sea, en realidad sabemos muy poco. ¿Qué sabemos de los demonios? Lo importante. Sabemos lo importante, que en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre los demonios. Eso es lo que sabemos, ¿no? Hay en la conversación por escrito, dice, tengo una pregunta, dice el hermano Dan. Según los escritos judíos comentan que Enoc se convirtió en el ángel llamado Metatrón. Sí, yo comentaba al principio que en las leyendas judías, Enoc es un personaje al que se recurre mucho. Y como los judíos no pueden aceptar
el título Hijo del Hombre, porque si lo aceptan tal como lo dicen algunos libros intertestamentarios, pues prácticamente estarían aceptando a Cristo. Entonces ellos inventan una jerarquía angélica y quieren identificar a Melquisedec o a Enoc o a otros personajes con ángeles de alta jerarquía. Se supondría que Metatrón es casi el ángel que sigue después de Dios. Esto se revuelve mucho con la idea cabalística. Aclaro que estas ideas judías son de la Edad Media. Hay que distinguir la época porque no falta quien nos diga, es que los judíos, a ver un momentito, ¿cuáles judíos? Los judíos del exilio, de antes del exilio, de antes de Cristo, de la Edad Media, de cuándo me estás hablando, ¿no? Los judíos medievales aceptan doctrinas ocultistas y surge la Cábala. La Cábala es una combinación entre judaísmo y esoterismo, fundada por el rabino León Hebreo en España con el libro El Zohar. Y entonces en ese libro se propone, entre otras cosas, que conocer el nombre exacto de Dios es poder tener el poder para trastocar todas las fuerzas del universo. Y entonces hay muchas leyendas en ese sentido, los hombres que han intentado conocer el nombre divino, pero no están preparados y se vuelven locos, o viene el diablo y los mata. Pero ¿quién es el ángel encargado de darnos a conocer el nombre divino? El ángel Metatrón. Como ustedes dicen, algunas leyendas medievales lo identifican con Enoc, pero por supuesto, pues nada bíblico, ¿no? Eso no es nada bíblico. ¿Ok? Adelante, Pastor Luis Jiménez. Sí, buenos días a cada uno de ustedes, a nuestro invitado de esta mañana. Dios le bendiga. Pues creo que queda muy claro que el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico y como tal, pues debemos de tener mucho cuidado al leerlo. Mi pregunta es a nuestro invitado, el licenciado Cristian, ¿cuáles serían sus recomendaciones para estudiar todo este tipo de material, eh, lo cual no nos desvíe, porque debido a que no se estudia con cuidado, surgen todos este tipo de corrientes, de malos pensamientos, de malas corrientes que nos desvían de nuestro verdadero propósito, que es la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para estudiar estos libros y no dejarnos llevar por cualquier otra corriente que esté fuera de las Sagradas Escrituras? Yo creo que este comentario, pregunta es muy oportuno. Yo espero no pisar callos de nadie, pero hermanos, hoy la iglesia sufre de muchas doctrinas no bíblicas. Desde los púlpitos se predica gran cantidad de doctrinas que no corresponden al Evangelio. Con el pretexto de que son revelaciones nuevas, de que el Espíritu me dijo, de que lo dijo el apóstol fulano, el profeta perengano, de que son doctrinas que atraen mucho a la gente, que se llenan las iglesias, que son sensacionalistas. Eso pues es parte de la apostasía que se está introduciendo hoy en la iglesia. Por eso digo que esta pregunta es muy oportuna. Yo diría que lo primero es que nosotros tengamos clara la Biblia como una historia de la redención. La Biblia no la vamos a interpretar un pedacito aquí, otro pedacito allá, sino de manera coherente, como un rompecabezas en el que todas sus partes ensamblan perfectamente. La Biblia es una historia de la redención y hay que ver cuáles son las doctrinas fundamentales. Para que una doctrina sea fundamental, tiene que estar clara en la Biblia, por ejemplo, mencionada en la ley, en los profetas, en los evangelios y en las epístolas. Cuidado con algún versículo por ahí sacado de contexto a partir del cual se construye una doctrina.
Las doctrinas fundamentales, el amor de Dios, la autoridad de Dios, el pacto de Dios, la vida eterna que nos ofrece, el pecado del hombre, la justificación, el pueblo escogido, son doctrinas que recorren la Biblia y lo hacen de manera clara. Por supuesto, con cada vez más luz, porque la revelación es progresiva. Y en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que todavía son oscuras y que no se iluminan hasta que llega Cristo, ¿no? No hay que perder de vista eso. Entonces, primera cosa, las herejías y doctrinas extrañas se pueden inventar cada día, hay una nueva. Entonces, no siempre las conocemos todas. Lo que sí tenemos que conocer es lo que es fundamental en la Biblia, lo que es estructural en la Biblia, ¿no? Así como una casa, la estructura, lo que primero importa de una casa es la estructura, cimientos, columnas, traves. Así en la Biblia, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Tenerlas claras, porque si no, eso o cualquier otra cosa nos va a desviar. Por ejemplo, y digo, insisto, espero no crear más discusiones o pisar los callos a nadie, pero cuando algunas doctrinas hoy insisten en que traemos maldiciones, los cristianos, entonces se están olvidando que la justificación es absoluta. Como dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dice Gálatas, Cristo fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, no. Por otro lado, un segundo principio que yo les recomendaría es ver si Cristo o los apóstoles hicieron o enseñaron eso. Estoy poniendo el ejemplo de las maldiciones. ¿Alguna vez Jesús dijo, a ver, voy a orar por ti para quitarte maldiciones? ¿O Pedro o Pablo en el libro de los Hechos hicieron eso? ¿O alguna de las epístolas de Pablo dice, y hermanos, oren por los fulanitos para que les quiten las maldiciones? Si es contradictorio con una doctrina esencial, como la santificación y la justificación que recibimos al creer, y Jesús y Pablo nunca lo hicieron y nunca lo dijeron, entonces no es de Dios, ¿no? Volviendo al punto de que la Biblia es la máxima norma de la fe, si no está en la Biblia de forma clara y fundamental, pues no es de Dios. Entonces yo sería lo primero que recomiendo. Ahora, sí recomiendo conocer de este contexto en el que se escribe la Biblia, por ejemplo, este tipo de literatura, pero a la luz de esto que acabo de decir. Cristo es el mensaje central de la Biblia y desde Cristo tenemos que juzgar las demás cosas. No olvidemos que no todo lo que los judíos han dicho es correcto. Precisamente el Nuevo Testamento está escrito por los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías. Y todos los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías, pues tienen otras doctrinas, tienen otras interpretaciones y no les podemos dar el mismo valor porque así como se predican muchas doctrinas de tipo ocultista, de confesión positiva y demás, que es más budismo que cristianismo, otra de las grandes herejías que está arrastrando a la iglesia son los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? No son judíos que están reconociendo a Cristo, judíos auténticos, ojalá que así fuera. Los judaizantes son evangélicos, zacapuaxtlas y nahuatlacas que se sienten judíos, ¿no? Y que pues quieren convencernos de que nuestro apellido es judío, de que el pueblo de Israel es el consentido de Dios, de que el hebreo es la lengua sagrada, de que guardemos el sábado, de que no digamos Jesús sino Yeshua, de que digamos Shabbat y que digamos Shalom, y entonces la gente que no tiene doctrina se deja engañar y sin darse cuenta, cuando menos lo piensa, ya no cree en Jesús como su Salvador, sino como un mero maestro de la ley y quiere salvarse nuevamente guardando las obras de la ley. A esto es lo que yo llamo los Gálatas del siglo XXI, pero Pablo fue muy claro, los que os queréis justificar por las obras de la ley, de la gracia, habéis caído. Y eso sería equivalente a otro evangelio, y claramente dice, pues si les traen otro evangelio, sea anatema. Entonces sí vale el estudio del hebreo, del griego,
de la literatura de la época, de las ciencias bíblicas, de la crítica textual, todo, pero siempre desde la óptica de Cristo, de lo que ya sabemos que son las doctrinas fundamentales y de reconocer siempre la autoridad de inspiración del Espíritu Santo a los textos que conforman la Sagrada Escritura. Ok, bueno. Hola, buenos días. Adelante, Pastor Beto Corso. Pastor José Luis Montecillos, también Dios le bendiga, Pastor, que es un gozo tenerlo aquí, Cristian Gómez. Soy el Pastor Beto Corso. Muy atinado ese comentario acerca de los últimos, de esas doctrinas que se están metiendo dentro de la iglesia. Es lastimoso ver cómo muchas iglesias están cayendo de la sana doctrina, de lo que dicen las escrituras. Y bueno, nosotros ahorita que estamos escuchando el tema de los libros de Enoch, todo ello, hay otros libros que también se están saliendo hoy en día a la luz, pero que finalmente ya son escritos antiguamente. Obviamente son libros apócrifos, libros que no son inspirados por Dios, pero la gente ha utilizado mucho estos libros como para tener una doctrina, como para basarse ahí y hacer algunos atropellos a la doctrina bíblica. ¿Qué comentario usted nos haría respecto a todos esos libros, hermano? Obviamente que sí estudiarlos, pero ¿qué nos dice más, hermano? Gracias. Pastor Beto, qué gusto saludarlo. Ver que el Señor le ha preservado con todas estas tribulaciones de enfermedad, pero aún dentro de toda esta pandemia, y gracias a Dios. Bueno, quiero pensar como ejemplo de lo que nos dice el pastor Beto, quizá el Evangelio de Judas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Estos libros que ahora están de moda. Es otro tema y también bastante largo el de hablar de libros apócrifos, porque no todos los libros apócrifos tienen la misma calidad. Hay libros que no quedaron en el canon, pero que casi quedaron, ¿no? Como el libro de Enoch, o el pastor de Hermas en el Nuevo Testamento, o la carta de Bernabé. O sea, hay libros que casi quedaron, la Didaje de los Apóstoles, o sea, son de tan material tan positivo que son edificantes. Es como ir a la librería cristiana y comprarse un buen libro. No es que sea inspirado, pero es un buen libro, ¿no? Entonces, esos apócrifos son buenos, quedaron casi en la Biblia. Hay algunos muy importantes de leer, como Macabeos. Usted no va a poder entender el libro de Daniel si no lee primero de Macabeos, por ejemplo, ¿no? Aunque no lo considere inspirado. Entonces, hay unos libros que podemos llamar buenos. Hay otros que, bueno, pues su calidad es mediana, ¿no? No son tan importantes. Y en el otro extremo estarían los francamente espurios, anticristianos. Y ahí tenemos sobre todo los apócrifos del Nuevo Testamento. También hay muchos apócrifos del Nuevo Testamento. De la infancia de Jesús, el Evangelio de Santiago, el Pseudo Tomás, el Evangelio de María, de la infancia, el Evangelio de José, o tenemos Evangelios de la Pasión, ¿no? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, tenemos hechos falsos, hechos de Apolos, hechos de Pablo y Tecla, hechos de Andrés. Tenemos apocalipsis falsos, apocalipsis de Pedro, apocalipsis de Pablo, carta a la Odisea. O sea, la colección de libros extracanónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo, nos haría un libro más extenso que la propia Biblia, ¿verdad? De diferentes calidades, insisto. Solo que la mayoría de los apócrifos del Nuevo Testamento pertenecen a la corriente gnóstica. Los gnósticos son otra religión de corte esotérico que piensa que la sabiduría infusa, la gnosis, nos va a regresar a nuestra condición de ángeles o de seres divinos. Hay un menosprecio por la materia del cuerpo
Por eso se va a negar la perfecta humanidad de Jesús en toda la doctrina gnóstica, y algunos gnósticos pretendieron hacerse cristianos. La iglesia cristiana fue terriblemente contaminada por el gnosticismo a partir del siglo II, y todavía lo está hoy, porque en la iglesia hay muchas doctrinas nueva era que se predican desde los púlpitos. Eso es exactamente lo mismo que la contaminación gnóstica. Pero como ejemplo decíamos de lo que pregunta el hermano Beto, hace algunos años se decía por National Geographic que la historia iba a cambiar porque se había descubierto el Evangelio de Judas. La verdad es que pues ese texto que está en copto, en realidad ni siquiera es hebreo ni griego, fue vendido a la National Geographic, que lo publicó, pero no es un evangelio, porque un evangelio es una proclamación de la buena noticia. El evangelio de Judas no proclama la buena noticia, es apenas un fragmento de una historia gnóstica en la que Jesús está por celebrar la última cena, y entonces sus discípulos van a orar para santificar la Pascua, pues al Dios de Israel, al Dios judío. Jesús se burla de sus discípulos diciendo que ese no es el Dios verdadero, porque el Dios judío creó el mundo, y si el mundo es malo, entonces el creador del mundo es un Dios malo. Y entonces Jesús les va a presentar al verdadero Dios, que es su Padre, y luego Judas es el discípulo más aventajado, y le dice que lo entregue a los romanos para poderse liberar de esta prisión del cuerpo y que su alma se vaya al cielo, ¿no? De eso se trata el evangelio de Judas. Entonces, ni es cristiano, ni es evangelio, ni lo escribió Judas. Pero sí tiene razón el pastor Corso en que algunos de este tipo de libros se promueven mucho engañosamente. Mucha gente que me pregunta por los apócrifos, le digo, ¿ya leíste los canónicos? No, pues entonces primero lee los canónicos, porque ese morbo por ir a los apócrifos, ¿verdad? Entonces, claro, ninguno de estos apócrifos es una proclamación que esté centrada en Cristo, y por eso decíamos, se trata de no perder de vista que nuestra fe, nuestro mensaje es Cristo mismo. Las religiones tienen mensajeros, ¿no? Pero ningún mensajero, ni Mahoma, ni Buda, dijeron, yo soy la verdad. En cambio, Cristo es la esencia del cristianismo. Y pues todo lo que no sea concordante con eso, pues lo vamos a dejar de lado, ¿no? Gracias, pastor. Bonito día y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Pastor Beto Corso, ahorita nos despides en oración. Agradecemos el pastor licenciado Cristian Gómez, pues parece que tiene algunas otras actividades. No vamos a tomarle más de su tiempo para que pues pueda cumplir con ellas. Adelante, pastor Yahan. Pues solamente si nos pudiera decir dónde se encuentra el Museo de la Biblia. Yo en lo personal no he ido, y pues me gustaría visitarle en la próxima visita a CDMX, si nos puede decir, y los horarios, y poder saludarle ahí también. Claro que sí. Miren, estamos si conocen el metro, el de la línea azul, hay una estación que se llama Normal, y en esa estación salimos, y a media cuadra está la calle de Tonantzin. Y ahí en la calle de Tonantzin, en el número 31, estamos prácticamente a cuadra y media del metro Normal, la calzada México-Tacuba. Los horarios son de martes a sábado, pero les voy a dar el teléfono de la recepcionista para que avisen si vienen, y también haya quien les pueda impartir la visita guiada. Se llama Rosario Garnica, la hermana se llama Rosario Garnica. El teléfono, lo voy a escribir también, 55 38 53 35 91. Ahí está en el chat. Y les voy a dar el correo para que también puedan escribir y estén informados de las actividades. Por ejemplo, gracias por la pregunta. A fines de julio vamos a tener nuestro congreso de investigación. Hay ponentes internacionales, 2 días.
se va a estar hablando de la Biblia de los 70 sabios, la versión Septuaginta. ¿Qué autoridad, cuál fue su historia, qué implicaciones tiene para la traducción moderna de la Biblia? Esta que fue la primera traducción de la Biblia es el libro más traducido del mundo, pero la primera traducción fue la Del griego. Septuaginta. Entonces, Al griego, pues, ¿verdad? al griego, del hebreo al griego. Entonces, están invitados a este congreso donde se va a abordar exhaustivamente la relación con el texto hebreo, el texto masorético, con la Septuaginta, porque el Nuevo Testamento se escribió con el vocabulario y la teología de la Septuaginta. Yo he querido llamar a la Septuaginta la Biblia de los apóstoles. Entonces, vamos a tener este congreso y si ustedes escriben, pues se les mandará toda la información, los vínculos para que se puedan conectar y con mucho gusto, ¿no? Más otras actividades y por supuesto cuando puedan nos visiten, solo sí sugiero que nos avisen antes, ¿no? Ok, gracias, pastor. Ahí está el correo en el chat, perdón, allá también lo escribí el correo, museomaná@yahoo.com.mx, museomaná@yahoo.com.mx. Muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. una sección de libros apócrifos, por supuesto, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Perdón, hermano José Luis, adelante. Hermana Marisela Ortiz levantó su mano, adelante. Sí, nada más para comentar la parte de amigos del museo, ¿cómo se puede participar? Pues si nos das, no sé si es un correo o qué es un teléfono, ¿cómo pueden recibir información? Perfecto, entonces podemos dejar nuestros datos para recibir información de cómo ser amigos del museo. Sí, si tú nos dices a dónde dejamos los datos. Perfecto, gracias. ¿Sí? Aquí lo puedes escribir en el chat o... Aquí en el chat del día de hoy, pues pueden escribir si quieren recibir más información. Ahorita el hermano Cristian Gómez va a estar pues tomando esos datos para enviarles personalmente la dirección. Recuerden que nosotros estamos todos los sábados estudiando a las 9 de la mañana y este grupo lo abrimos para esos foros, lo abrimos a todo el público, así que pues hay hermanos nuevos, hay invitados, a todos les damos la bienvenida y pues si quieren recibir información del pastor Cristian Gómez, pueden escribir ahí en el chat su teléfono o a donde quieren que algún correo donde les puedan recibir información, así que dejamos ahí el chat abierto algunos minutos para que puedan recibir más información del museo. Y pues agradecemos una vez más la presencia del licenciado Cristian Gómez y pues vamos a estar en comunicación, ¿verdad? Para las actividades que hay y estarlas anunciando también en el grupo de angelología. Dios le bendiga, pastor Cristian Gómez, gracias por estar con nosotros. Recibo un saludo del reverendo José Luis Montecillo Chiprés. Un abrazo. Gracias, hermanos, bendiciones. Gracias. Vamos a despedirnos en oración. Pastor Beto Corso, adelante. Muchas gracias. Una vez más, reiteramos nuestra gratitud a nuestro hermano Cristian Gómez, también a José Luis Montecillos Chiprés, José Luis Montecillos Salazar y a todos nuestros hermanos que hoy se conectaron. Que Dios les bendiga y les invitamos a ya después de este próximo sábado que vamos a tener otro estudio. Los invitamos para que se conecten. Va a empezar el estudio de demonología. ¿Ok? Entonces, están invitados cordialmente. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, que nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor bendito, porque has guardado a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Estás guardando a tus hijos, Señor. Y Padre bendito, te rogamos, Señor, que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, que seas con tu siervo Cristian Gómez, Señor, que lo bendigas a él y a su familia, Señor. Bendice a todo el equipo, a mi hermana Garnica también, Señor, que está siempre al tanto de los asuntos del Museo Maná. Y Padre, también del Instituto Bíblico. Bendícelos, Señor, a los que componen este grupo, Padre. Y Señor bendito, bendícenos a nosotros, Señor. Gracias por esta enseñanza que hemos tenido, muy acertada, Señor, muy conveniente para nuestro tiempo, Señor. Y te rogamos, Señor, seas con cada uno de nosotros. Bendice a tus siervos. Te pido en especial
por tu hijo, Señor David Paredes, Señor, el pastor David Paredes, que ha estado un poquito mal de salud. Señor, sánale en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre de él, Señor. También por mi hermano pastor Yahan, que tuvo ayer un percance automovilístico, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Restaura su pecho, Señor, su presión arterial en el nombre de Jesús. Y Padre, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en ti, Señor bendito. Gracias, Padre, por todo esto. Bendícenos, guárdanos y que el día de mañana que estemos en nuestras diferentes congregaciones te alabemos también, Señor. Y gracias por cada familia. Guárdanos en este tiempo de COVID nuevamente. Se ha intensificado, Señor, todo este contagio de este virus, pero te ruego, Señor, que guardes a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Con un vallado, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, guárdanos, Señor, pero también que nosotros seamos, Señor, congruentes, Señor, y que nos cuidemos, Señor, en donde quiera que estemos, Padre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Saludos, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Próximo sábado el foro de OVNIs. Dios les bendiga. Bendiciones, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan Gracias. excelente día. La grabación. Excelente día, hasta luego. Saludos y bendiciones también para todos. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por este tema. Buenos días.